Muy buenas tardes. La Academia Colombiana de Ciencias Económicas saluda a todos nuestros seguidores que se unen en la celebración del aniversario 36 de la fundación de nuestra academia. Se trata de una sesión solemne que tiene el siguiente orden del día. 1. Mensajes. 2. Palabras del presidente de nuestra academia, el doctor Edgar Reyes Roldán. 3. Conferencia magistral del profesor Jorge Iván González sobre el tema Predicción e incertidumbre en la economía. Desarrollamos el orden del día. 1. Mensajes. Bogotá, Distrito Capital, 28 de julio de 2020. Doctor Edgar Reveiz Roldán, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Bogotá, Distrito Capital. Permítame, en nombre del Colegio Máximo de las Academias de Colombia y en el mío propio, expresarle un especial saludo de felicitación con ocasión de un aniversario más de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Con este motivo, exalta una vez más y pone de ejemplo ante el país su actividad científica y el valioso aporte de la entidad al estudio y análisis de la economía colombiana. Al doctor Reveiz Roldán y a los miembros de la Junta Directiva, especial reconocimiento por su fructífera labor frente a la institución y les reitera el interés de las academias de Colombia en apoyar su gestión. Asimismo, hace extensivo el saludo a todos los académicos que hacen parte de esta institución y les desea continúen cosechando éxitos en su meritoria labor. Firmado Eufrasio Bernal Dufo, presidente. El Colegio Máximo de las Academias de Colombia integra los cuerpos consultivos del Gobierno Nacional. 2. Palabras del presidente de la Academia. Doctor Edgar Reveiz tiene la palabra. Buenas tardes. Quiero dar un saludo a todos los asistentes a esta reunión virtual, miembros de número, miembros correspondientes y miembros de la Junta Directiva que están hoy presentes en esta reunión, y también a todos los asistentes. Como estamos en la celebración de los 36 años, quiero hacer un breve recuento y resumen de lo que ha hecho la Academia durante este tiempo. La Academia fue fundada el 3 de mayo de 1984 por la iniciativa de Raúl Alameda, acompañado de un destacado grupo de economistas, entre los cuales vale recordar a Julio Silva, Clemente Forero, Javier Fernández, Jorge Méndez Munévar, Isidro Parra, y también hicieron parte desde el comienzo como fundadores Enrique Lou, Hernando Agudelo Villa, Carlos Caballero Argáez, José Antonio Campo, Hernández Chavarría Lózaga y Jesús Antonio Bejarano. Esto fue en el año de 1984. Se creó con el fin de reunir el saber y la experiencia de personalidades venidas de escuelas económicas distintas y hacer posible un espacio en el que se conocieran y debatieran con respeto a argumentos propios y ajenos
de las distintas disciplinas, sin privilegiar ninguna corriente política, económica o religiosa. La academia, pues, tiene como lema la expresión del libre pensamiento económico colombiano, y en su condición de entidad sin ánimo de lucro, promueve la investigación económica, social y ambiental, la discusión pública de los problemas que afectan el desarrollo, la formación y divulgación de la cultura económica colombiana, estimula la elaboración de textos de enseñanza que correspondan a la singularidad histórica del país y propicia el intercambio teórico y las experiencias con todos los países, especialmente los países de América Latina. Igualmente reconoce los méritos de quienes han hecho aportes significativos al conocimiento científico y al progreso de la economía nacional. Fue reconocida como academia por el Congreso de la República mediante la Ley 77 del 12 de octubre de 1993, cuando además de ser declarada como Academia Nacional, fue designada como órgano de consulta y asesoría de las diferentes ramas del poder público. Así pues, en este momento estamos en contacto y asesoría con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para formalizar el decreto que fue desarrollado en la aprobación de la ley. La academia cuenta con 106 miembros nacionales y extranjeros, honorarios, numerarios y correspondientes, todos con una amplia trayectoria intelectual. Tienen en este momento 36 miembros de número, 29 miembros correspondientes. Hace parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y del International Economic Association, y también del Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Su junta directiva en este momento está integrada por el presidente, quien les habla, el primer vicepresidente Beethoven Herrera, el segundo vicepresidente Rubén Darío Utria, el secretario general Alcides Gómez, el director de Relaciones Internacionales Clemente Forero, el tesorero Diego Otero Prada, la directora de Gestión de Conocimiento Consuelo Humada y el director de Publicación Jorge Iván González. Como fiscal actúa el doctor académico Amílcar Acosta. Ha tenido desde su fundación hace 36 años, 8 presidentes, y como presidente honorario a Carlos Lleras Restrepo. Durante el año pasado se hizo una reforma de los estatutos que básicamente se modificaron los siguientes puntos. Cualquier ciudadano del mundo puede pertenecer a la academia en las distintas categorías,
Los miembros de número pasaron de 40 a 50. El voto es personal e indelegable y puede ser ejercido presencialmente o por cualquier medio de comunicación. Los académicos correspondientes tienen derecho a voto. Quedó claro en los estatutos que es un foro de responsabilidad social académica en las diferentes escalas geopolíticas y territoriales, así como en su relación con otras ciencias y políticas sociales, la promoción de la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación para la búsqueda del crecimiento y el desarrollo humano sostenible. También su capacidad para formular proyectos estratégicos en cooperación con entidades nacionales o internacionales y esos son unas reformas muy importantes como la creación de una comisión de gestión de riesgos y la necesidad de promulgar un reglamento de ética. A partir del año 2021, un académico correspondiente formará parte de la junta directiva como vocal. Se ha hecho un esfuerzo grande en el proceso de actualización de los medios de difusión para lograr un mayor impacto en la sociedad y también la promoción de la investigación. La academia, a través de estos años, ha realizado o ya realizó un proyecto de investigación histórica y económica denominado Antología Económica Colombiana, que consta de siete tomos conocidos por ustedes. Organizó 510 tertulias foro en todo este periodo sobre temas dentro de un marco de libertad y pluralidad, sobre temas claves para el desarrollo, como son el análisis de los planes de desarrollo, el ordenamiento territorial, la economía agraria, la regulación económica, el proceso de paz, el empleo, el sistema pensional, la globalización, las crisis económicas y sociales, y recientemente los foros que ha hecho sobre la pandemia del COVID-19 y sobre las economías de otros estados. En estas tertulias foros intervienen personas muy importantes del mundo académico, de los gremios, del gobierno nacional, local, la política y el profesorado universitario. Los actos se han venido realizando de manera virtual desde final de marzo y han tenido un número muy importante de reproducción. Se han publicado 51 libros, principalmente lo que ya mencioné, la antología económica colombiana, y voy a dar algunos de los títulos que ustedes pueden ver ya en la página web, que la nueva página web la estamos lanzando hoy, sobre temas del sector agrario, enfoque sobre el origen de la crisis financiera, desarrollo humano, el Estado estratega para el crecimiento territorial,
la academia y el proceso de paz, la transgresión moral de las élites y el sometimiento de los estados, libertad y felicidad, economía política, regulación de informalidad, etcétera. Es decir, no puedo por razones de tiempo, pues mencionar todos los libros. La ACCE realiza sus actividades por medio de 9 comisiones: problemas del desarrollo, ordenamiento territorial, análisis de los sistemas regulatorios, historia, minería, hidrocarburos, centralización del capital, distribución del ingreso, y tenemos una comisión de candidaturas, una comisión editorial y una comisión de manejo de riesgo. La academia forma parte de la Comisión de Vocabulario Técnico de la Academia Colombiana de la Lengua, constituida por representantes de las academias de la lengua, ciencias económicas, medicina, jurisprudencia, historia, ciencias exactas, físicas y naturales, la sociedad geográfica y de ingenieros. Se ha reorganizado la biblioteca con un criterio de especialización con los escritos de los académicos. Ahí pueden encontrar ya compilada la obra de los académicos y los trabajos más importantes de los premios Nobel en economía. Se ha hecho una clasificación de los cassettes, videos de los diferentes actos, la nueva página web. Pueden ver ya en la página web la hoja de vida de los académicos y temas, digamos, amplios. Tiene la academia 234 videos de los distintos eventos o de algunos de los eventos que hacen ellos. Finalmente, pues hace parte, como se mencionó, del Colegio Máximo de Academias de Colombia. Es la más joven, porque hay algunas que superan ya los 100 años. Y el colegio está integrado por las academias de la lengua, historia, medicina, ciencias exactas, físicas y naturales, jurisprudencia y geografía, patronato de artes y ciencias y las sociedades de arquitectos e ingenieros. Dentro del marco del colegio, el Colegio Máximo, estamos ahora, pese a las dificultades del coronavirus, tratando de organizar un programa de cooperación con el Collège de France. Bueno, estos son los temas que yo quería resaltar e invitarlos a seguir colaborando y participando como lo han hecho con la academia. Gracias. Profesor Jorge Iván González, ¿no? Quiero agradecer muchísimo a los colegas de la academia la invitación a hacer esta presentación
Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta serie de ideas sobre lo que he llamado el método en economía a propósito del marco fiscal de mediano plazo. El marco fiscal resume bastante bien las características del método para un grupo de colegas y el texto trata de mostrar la impertinencia y la no conveniencia de utilizar los equilibrios estacionarios, de utilizar el estado estacionario que propone el marco fiscal de mediano plazo. Desde que Samuelson publicó los fundamentos del análisis económico en 1947, ya han pasado 73 años. Este texto de Samuelson marcó una ruptura en el método de la economía. Allí se definen las características de lo que él llamó el principio de correspondencia, que permite aplicar los teoremas de la estática a la dinámica. Gracias a la estática comparativa, es posible entender la dinámica como un equilibrio intertemporal en el que las variables relevantes avanzan al mismo ritmo. Las críticas al texto de Samuelson no se hicieron esperar y uno de los opositores más radicales fue Higgs. En la segunda mitad del siglo XX y en lo que llamamos del siglo XXI, se han presentado alternativas al método del análisis económico. Se han hecho avances significativos, han entrado en escena los modelos no lineales, los acercamientos a la teoría del caos y a los fractales, en un contexto en el que se recupera la psicología y el comportamiento impredecible de los seres humanos. Sorprende que el marco fiscal de mediano plazo no reconozca ninguno de estos avances y utilice un método de análisis anclado en el mundo samuelsoniano de mediados del siglo pasado. La noción de estado estacionario, lineal y atemporal que inspira el documento es inaceptable desde el punto de vista metodológico, pero sobre todo es vergonzosa en medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19. En su obsesión por absolutizar el estado estacionario, el Ministerio de Hacienda no es capaz de reconocer las limitaciones estructurales de la política pública y del Estado colombiano. En estas páginas se muestran deficiencias sustantivas de la metodología del Ministerio de Hacienda. A pesar de sus falencias evidentes, el marco fiscal no ha recibido críticas. Una de las explicaciones de esta pasividad es la compatibilidad que existe entre esta aproximación metodológica y las instancias de poder entendidas en sentido amplio. Otras explicaciones habría que buscarlas en la pasividad complaciente del mundo académico. Agradezco entonces a la academia la oportunidad que me da de hacer estas reflexiones que van a tener 8 puntos. El primero lo llamo proyecciones en B. El segundo, la incertidumbre, el riesgo y la reflexividad. El tercero, el estado estacionario. El cuarto, la predominancia de las reglas sobre la discreción. El quinto, el positivismo ingenuo. El sexto, la planeación sobre la probabilidad de caso. El séptimo, el marco fiscal de mediano plazo y las dinámicas de poder. Y el octavo lo he titulado Al rescate del cisne verde. Las proyecciones en B.
Las predicciones del gobierno responden a una lógica en forma de V. Tal y como se observa en la figura, en el 2019 el PIB creció 3.3% y al terminar este año, el 2020, el PIB caería menos 5,5%. Pero en el 2021 la tasa de crecimiento sería del 6,6% para después recuperar la senda óptima alrededor del 3,5%. Desde la perspectiva macroeconómica se podrían hacer varios comentarios sobre esta lógica. Cabría preguntarse, por ejemplo, sobre las condiciones de posibilidad que permitirían un crecimiento del 6,6% en el 21, con una inversión pública de apenas 1,7%. Pero el propósito de este texto no es discutir sobre los supuestos macroeconómicos, sino sobre el método en economía y su aplicación a las proyecciones que se realizan en el marco fiscal. El marco fiscal, entonces, es un buen instrumento para discutir estos temas cruciales de la forma como nosotros pensamos y de la forma como nosotros analizamos en economía. La incertidumbre, el riesgo y la reflexividad. En el marco fiscal se mencionan 63 veces la palabra incertidumbre, pero esta noción no se utiliza con la exigencia que se deriva del texto de Knight. Dice Knight, comillas, la diferencia práctica entre las dos categorías, riesgo e incertidumbre, es que en la primera se conoce el rango de distribución de los resultados, mientras que en el caso de la incertidumbre no es posible saber cuál es el rango de distribución de los resultados, ya que la situación es única. Cierra comillas Knight. Este es un texto de 1921. De manera confusa, en el marco fiscal, la incertidumbre se relaciona con alguna noción de probabilidad, pero en ninguna de las acepciones se acepta la dicción de Knight. En el texto de Keynes de 1936, el texto de Knight de 1921, en la visión de Keynes, en la teoría general de 1936, la incertidumbre sí incorpora el enfoque de Knight y de diversas maneras en la teoría general se acepta que frente al futuro sencillamente no sabemos. En el marco fiscal se hace referencia a la incertidumbre, pero las proyecciones se hacen desconociendo las implicaciones de esta categoría. No se asume con seriedad el significado de la incertidumbre. En el lenguaje de Keynes, es claro que la incertidumbre está íntimamente relacionada con la percepción que cada sujeto tiene del futuro. En el presente se construyen imaginarios que son el punto de partida de la acción. Este principio lo desarrolla Shackle en Epistémica y Economía, y allí nos muestra que la imaginación no es la razón. Dice, comillas, la imaginación y la razón son dos facultades típicamente humanas,
Pero mientras que la razón tiene sus propias leyes, que son iguales para todos los individuos, las únicas restricciones de la imaginación se hacen evidentes cuando los hombres vuelven a sus negocios prácticos y entonces solamente es posible imaginar aquello que se juzga posible. La razón es segura y confiable, aún en sentido simple. En sus análisis, el economista ha optado por la razón. Este es su único principio. Asume que los hombres persiguen sus intereses aplicando la razón a sus circunstancias. Cierra comillas. La razón que es pertinente para la comprensión del pasado se agota en la mirada hacia el futuro. Al negar el papel que tiene la imaginación en la comprensión del futuro y al pretender un análisis racional del futuro, no queda otra alternativa que eliminar la incertidumbre. Y el marco fiscal es la expresión contundente de la pretensión de comprender con la lógica racional el futuro. La importancia que le atribuye Schack a la imaginación sigue el camino propuesto por la escuela austriaca. La acción humana es posible gracias a las construcciones imaginarias. El individuo decide frente a alternativas que imagina, y este ejercicio es por su naturaleza incierto. La pretensión de concebir el futuro de una forma racional, proyectando de manera lineal el pasado, es un culto a la lógica positivista que finalmente desconoce la naturaleza de la acción humana. En años recientes, la teoría de la reflexividad ha puesto en evidencia la interacción entre la subjetividad, la dinámica endógena y la causalidad circular. Los inversionistas eligen a partir de su percepción de la realidad. Y esta decisión subjetiva tiene impacto sobre las interacciones reales. Por tanto, el proceso lleva a escenarios de desequilibrio. Esta relación circular entre causa y efecto ya había sido planteada por Higgs en 1979. Allí muestra que en el análisis económico se debe introducir la causalidad circular y no tiene sentido construir secuencias lineales. La causalidad circular va en contra del principio de aciclicidad, que es el fundamento de las lógicas lineales. Hay aciclicidad si X es preferido a Y, si Y es preferido a Z, y entonces por transitividad X es preferido a Z, pero no es posible. Se niega de manera rotunda que X pueda ser preferido a X, que Z pueda ser preferido a X. En cambio, en el principio circular, en el principio de ciclicidad, se afirma que X es preferido a Y, que Y es preferido a Z, por transitividad que X es preferido a Z, pero sobre todo se acepta que Z también pueda ser preferido a X. Este es un trabajo maravilloso de Higgs de 1979 que niega los principales teoremas de la economía que se han desarrollado sobre el postulado de aciclicidad. Si uno destruye el postulado de aciclicidad y acepta la circularidad y acepta la causalidad circular, usted tiene que acabar con toda la microeconomía.
El libro de texto de microeconomía no le permite ninguna lógica cíclica. La reflexividad y la circularidad de la causalidad van de la mano. Y en esta dinámica, entonces, no caben, cuando uno introduce la ciclicidad, los modelos lineales. El estado estacionario. Tal y como se observa en esta figura, que también es del marco fiscal, en el mediano plazo, el punto de referencia sigue siendo el estado estacionario. Los movimientos causados por la pandemia apenas representarían una desviación, en el peor de los casos, de menos 0,4% con respecto a la senda de equilibrio. La forma de la figura lleva a recordar a Solow, cuando en 1987 recibe el Premio Nobel de Economía. En aquel momento Solow muestra las dificultades intrínsecas de los modelos que tienen como referencia el estado estacionario. Este enfoque lineal, dice Solow, llevó a minimizar el impacto de la crisis financiera del 87. En opinión de Solow, esta crisis causó un choque que implicó un cambio estructural en la economía. Y este cambio estructural no se puede asimilar, palabras de él, a parpadeos alrededor de rutas óptimas. Comillas, dice Solow en su lectura del Nobel. El resultado final es una construcción en la que se supone que toda la economía está resolviendo un problema de crecimiento óptimo a través del tiempo a la manera de Ramsey, solo perturbado por conflictos estocásticos estacionarios contra los gustos y la tecnología. La economía se adapta en forma óptima a tales conflictos. Este hábito del pensamiento lleva adherida de manera inseparable la presunción automática de que las rutas observadas son rutas de equilibrio. Por lo tanto, se nos pide que consideremos la construcción que acabo de describir como un modelo del mundo capitalista. Lo que solíamos llamar ciclos económicos, o por lo menos auges y recesiones, deberán interpretarse ahora como parpadeos óptimos de rutas óptimas, en respuesta a fluctuaciones aleatorias de la productividad y el deseo de ocio. Nada de esto me parece conveniente. Cierra comillas. La secuencia en B, tal y como la plantea el marco fiscal, no sería más que un parpadeo transitorio que termina anclado en la senda de crecimiento. Pero más allá de esta conclusión, preocupa que desde el punto de vista del método no se reconozcan los avances que ha hecho la teoría económica. El Ministerio de Hacienda tiene la concepción de la dinámica propia del estado estacionario. Esta aproximación, que fue desarrollada por Samuelson en 1947
a partir del principio de correspondencia, ya había sido criticada por Higgs desde 1939 en Valor y Capital. El debate Higgs-Samuelson sobre la estabilidad del equilibrio y las condiciones de posibilidad del estado estacionario no ha permeado la lógica de análisis del Ministerio de Hacienda. Desde el punto de vista de la evolución de la teoría económica, el marco fiscal propone un método que desde los años 40 ha sido puesto en cuestión. No solamente por Higgs, sino también por el propio Samuelson. Y con argumentos más contundentes por la escuela austriaca, que en lugar de la tendencia siempre puso énfasis en el estudio de los ciclos. Para Higgs, en Valor y Capital, en 1939, el estado estacionario apenas es, comillas, una famosa ficción, cierra comillas. Y esta famosa ficción no permite entender la dinámica de los procesos reales. En virtud del principio de correspondencia, Samuelson considera que es posible entender la dinámica a partir de estados estacionarios en los que las distintas fuerzas se contrarrestan y permiten llegar a una situación de equilibrio dinámico similar a la que se presenta cuando a un lago le entran y le salen al mismo tiempo 5 litros de agua. Esta concepción de la dinámica fue rechazada por Higgs. Desde su perspectiva cercana a la escuela austriaca, la dinámica existe porque el pasado incide en el presente y estas interacciones no son lineales y no son estables. Desde los años 30, los austriacos han insistido en la relevancia del ciclo frente a la tendencia. En defensa del ciclo y en contra de la tendencia, von Bauer en 1895 criticaba las posiciones de John Clark en un texto de 1893. El debate no es un debate de hoy, es un debate del siglo XIX. En opinión de von Bauer, las cataratas del Niágara son posibles gracias a que segundo a segundo se destruyen millones de gotas de agua. Existe la vida gracias a que todos los días se muere un poco. Las fluctuaciones intertemporales que Schumpeter en 1939 caracteriza como procesos de destrucción creativa son impredecibles y no se pueden subsumir en la lógica estacionaria. Con el mismo espíritu del pensamiento austriaco, Higgs advierte que el estado estacionario anula la dinámica. No obstante, el debate Higgs-Samuelson de mediados del siglo XX y de los avances de las matemáticas de caos y de fractales, el Ministerio de Hacienda continuó utilizando métodos de proyección lineales que hace 7 décadas ya se ponían en tela de juicio. Es sorprendente que después de tanto tiempo se siga teniendo como referencia el principio de correspondencia y que los instrumentos metodológicos propuestos por Samuelson en 1947
se continúen utilizando, pero desconociendo las advertencias que hacía el propio Samuelson. Para Samuelson es inaceptable que a partir de un modelo de equilibrio estacionario se tomen decisiones de política pública. Para él es claro que la consistencia lógica del modelo no se deriva su pertinencia en el campo de la política económica. Al proponer volver sobre la senda anterior que considera óptima, el Ministerio de Hacienda afirma que el camino que se traía es el adecuado y, por tanto, no es necesario, en su opinión, hacer cambios estructurales. Una vez pase la pandemia, el nivel de gasto público volverá al 18% del PIB y la tributación al 14%. Para el Ministerio de Hacienda, el Estado colombiano continuará siendo raquítico, porque para el gobierno la pandemia no ha puesto en tela de juicio las bondades del tipo de sociedad que tenemos. La predominancia de las reglas sobre la discreción. Samuelson jamás aceptaría las conclusiones propuestas en el marco fiscal. Criticó duramente las reglas fiscales defendidas por Buchanan y no fue partidario del presupuesto equilibrado. En contra de la opinión de Samuelson, el marco fiscal insiste en las reglas y en su afán de reducir el déficit, propone disminuir el gasto público, despreciando la capacidad de reactivación que tiene la inversión pública y desconociendo recomendaciones de comisiones de expertos. La Comisión de Gasto dijo: en Colombia el Estado tiene que aumentar su participación. No es posible modernizar la sociedad cuando el gasto público apenas es 18% del PIB. En el campo de la política pública, el marco fiscal sigue apegado a las reglas y deja de lado la discreción. El debate entre estas dos formas de aproximación al quehacer de los gobiernos ha sido intenso. Desde la perspectiva keynesiana, dada la incertidumbre, el manejo discrecional es la alternativa adecuada. Si el futuro es incierto, el gobierno tiene que estar atento a los acontecimientos de la coyuntura con el fin de ir tomando en cada momento las decisiones que considera más convenientes. La fijación de reglas atemporales supone que el contexto y las condiciones de la economía no cambian a lo largo del tiempo. La vigencia de las reglas es consecuente con el estado estacionario. Si las condiciones son estables, las reglas fijas tienen sentido. Pero si se presentan fluctuaciones inesperadas, las reglas pierden relevancia. El equilibrio del estado estacionario es compatible con la preferencia de las reglas frente al manejo discrecional. Por fuera del estado estacionario, la presencia de los ciclos deja sin fundamento el uso de las reglas. Es inaceptable
que en medio de la pandemia se suponga que las estructuras de producción y de consumo no van a cambiar de manera significativa y que a partir del 2022 la economía volverá a la senda que traía antes. El positivismo ingenuo. Llama la atención el positivismo ingenuo que sustenta las proyecciones del marco fiscal. Este positivismo se manifiesta de dos maneras. La primera es la abundancia de afirmaciones que desconocen los juicios de valor subyacentes. El discurso tiene la pretensión de neutralidad. Olvidando que cualquier construcción lógica es subjetiva. Se busca entonces ocultar el sesgo ideológico que permea el conjunto del texto. No tiene ningún sentido tratar de eliminar los juicios valorativos del sujeto que conoce, cuando la construcción analítica es lógico-deductiva. Como bien lo afirma el colega Luis Lorente, comillas, la teoría económica hoy dominante es un entramado lógico-deductivo que parte de unos pocos axiomas indiscutidos, como su idea de racionalidad, su búsqueda de equilibrios y su principio de maximización, descartando cualquier hecho que sea incompatible con esos axiomas y adoptando cualquier epiciclo adicional que sea necesario para apuntalar su tolemaico esquema teórico deductivo, cierra comillas. No se puede desconocer la relevancia del sujeto y de sus prejuicios cuando el método de aproximación es deductivo, innecesariamente es deductivo. Por lo tanto, necesariamente está el sujeto y por lo tanto es inevitable que haya juicios de valor. Pretender desconocer los juicios de valor, pretender afirmar la neutralidad valorativa y pretender creer que el método es positivo es una ingenuidad. La segunda manifestación del positivismo ingenuo es la afirmación de relaciones unicausales. Y el descaro de este simplismo analítico se observa en la explicación de la relación entre la reducción de los impuestos a las empresas y los cambios en la inversión. En esta gráfica, ustedes ven, es la proyección de la inversión entre el 2020 y el 2031. La inversión pasa entre el 2020 y el 2031 del 6.7% anual al 12.3%. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en el marco fiscal de mediano plazo, comillas, entre los años 2017 y 2018, los elevados costos de capital afectaron negativamente el crecimiento de la inversión. Esta tendencia se revirtió a partir de la Ley de Financiamiento y de Crecimiento en el año 2019 y 2020. En efecto, como se observa en la figura, las menores tasas impositivas tuvieron un efecto positivo sobre la inversión,
Realmente no es el pasado, no lo han tenido. Se estima que en promedio el impulso del menor uso del costo de capital a la inversión fue de 11% en el año 2019. Llama la atención la falta de rigor. Primero porque se trata de una proyección. Es una construcción imaginaria, como la llama Mises. Y en esta construcción imaginaria se estiman aumentos significativos de la inversión anual que en condiciones de estado estacionario sería del 12.3%. Y el segundo hecho que evidencia una falta notable de rigor es que se supone que la única variable significativa que tendrá incidencia en la inversión durante los próximos 11 años sería la disminución del costo del capital. En la mirada de Hacienda no hay multicausalidad. Y como por arte de magia, y de acuerdo con la lógica subyacente a los modelos de estado estacionario, la condición del ceteris paribus se mantendrá durante este largo periodo. Esta forma de argumentar es muy débil. Y retomando el comentario anterior, es un relato que termina colocando toda la fuerza argumentativa en el principio ideológico que lo justifica. Como bien lo señalaba McCloskey en 1985, las maromas lógicas no logran ocultar la contundencia de la retórica que es inherente a cualquier análisis económico. La planeación sobre la probabilidad de caso. La regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo cometen el error de pretender planear sobre la probabilidad de caso y no sobre la probabilidad de clase. Los seres humanos siempre imaginamos el futuro y orientamos las acciones buscando que en el día de mañana nuestro estado sea superior al actual. Desde la mirada de la política pública, la construcción imaginaria debe estar basada en la probabilidad de clase y no en la probabilidad de caso. De la probabilidad de clase se desprenderían afirmaciones como las siguientes. Los jóvenes viven más que los viejos. La ciencia y la tecnología favorecen el crecimiento. En el futuro habrá temblores e inundaciones. Las cuencas de los ríos se deben descontaminar y los páramos se tienen que proteger. El transporte debe ser limpio, etc. Este tipo de diagnósticos son fundamentales para tomar decisiones de política pública. Y sobre ellos se debe actuar. Pero la probabilidad de caso que está vinculada a las reglas y que alimenta el marco fiscal es del siguiente tenor. Y todos estos datos son del marco fiscal. En el 2025, el PIB crecerá 4.2%. En el 2026,
la inversión aumentará 12.3%. En el 2028, los ingresos tributarios serán 14,6% del PIB. En el 2029, el dólar valdrá 4.339 pesos. En el 2030, la tasa de interés nominal será del 7% anual. Y en el 2031, el balance primario del gobierno nacional central será de 1,3% del PIB. Este tipo de proyecciones desconoce la complejidad de las interacciones sociales y convierte la planeación en una ingeniería social que ahoga la discusión política y oculta las opciones estratégicas. Es una planeación de la milimetría, alimentada con el ilusionismo del mago que lee el futuro a través de su bola de cristal. Esta mirada tan estrecha no permite avanzar en la respuesta a las preguntas fundamentales que se hacían en el siglo XIX, pensadores como Marx, pensadores liberales como Mill y Henry George. ¿Cuál es la pregunta fundamental? ¿Por qué hay ley de pobres si la pobreza se puede acabar? ¿Por qué hay ley de pobres si la sociedad podría acabar con los pobres? El libro maravilloso de Sylvia Nazar, La Gran Búsqueda, retoma esta pregunta. Y yo digo, para continuar esa gran búsqueda, la planeación tiene que centrar la atención en la probabilidad de clase y no en la probabilidad de caso. El marco fiscal y las dinámicas de poder. A pesar de sus protuberantes limitaciones analíticas, de su falta de rigor metodológico y de su insistencia en recurrir a instrumentos desuetos, el marco fiscal ha sido aceptado. No solamente por las calificadoras de riesgo, por los empresarios, los banqueros, los economistas de prestigio, los congresistas, sino también de manera dolorosa por el mundo académico. Y esta falta de criticidad tiene consecuencias dramáticas, porque las decisiones que de allí se derivan tienen un enorme impacto en las condiciones de vida de las personas. Es interesante constatar que las construcciones imaginarias del marco fiscal son compatibles con los intereses de poder vigentes en la sociedad colombiana. La burda metodológica del marco fiscal permitiría numerosas críticas, ya que sus flancos débiles son evidentes. Es asombrosa, sobre todo, la pasividad de la academia. Y ello puede tener 4 explicaciones. Primera, es el sometimiento al método. En la personalidad autoritaria, Adorno, en 1950, muestra de qué manera el culto al método ahoga el pensamiento.
Cito a Adorno, que esta fue una preocupación permanente de la Escuela de Frankfurt. Comillas. La investigación social empírica se enfrenta a una paradoja. Mientras más exacto sea el método, mayor es el riesgo de sustituir el objeto que realmente se pretende investigar por el objeto definido en términos operacionales. En otras palabras, el problema se restringe a lo que puede ser descubierto mediante el procedimiento del cuestionario y lo que es relevante para la sociedad es despreciado. Las ciencias sociales empíricas se enfrentan entonces con la tarea de utilizar los métodos que han desarrollado para superar las causas profundas de su falta de pertinencia y convertir la investigación social en una herramienta genuina del conocimiento social. Cierra comillas. La segunda explicación a la pasividad y a la falta de crítica es el temor a contrariar los pasos de la llamada corriente principal. Los comentarios que los colegas le han hecho al marco fiscal son tímidos y no cuestionan el método ni las conclusiones, sino que terminan hablando de las debilidades institucionales que tendría el país para cumplir con tan loables metas. Tercero, la tercera razón tiene que ver con lo que yo llamaría la postración de la academia. Las facultades de economía y los centros de pensamiento también están presos del horizonte estrecho de la ingeniería social. El prestigio de la disciplina está íntimamente ligado a la absolutización del método. Un mal que Adorno y sus colegas de la Escuela de Frankfurt ya habían identificado desde los años 50. Y la cuarta explicación quizás esté relacionada con el desconocimiento que la mayoría de las personas tienen sobre el daño profundo que le ha hecho el positivismo a las ciencias sociales y a la democracia. La lógica unicausal que permea todo el marco fiscal de mediano plazo es, en palabras de Hayek, el camino hacia la servidumbre. Y finalmente, ¿qué nos queda? El rescate del cisne verde. Hay caminos alternativos. El Banco de Pagos Internacionales publicó hace 4 meses, antes de la expansión del COVID-19, el cisne verde. Un homenaje al cisne negro de Taleb, un homenaje a Popper y a los grandes maestros de la incertidumbre, Nike, Keynes, Mises, Hayek. El cisne verde es un llamado a los banqueros del mundo y a los ministros de Hacienda para que reconozcan la incertidumbre asociada al cambio climático y para que replanteen de manera sustantiva el papel de la banca central. El cisne verde subsume 2 dimensiones: incertidumbre y cambio climático. A diferencia del marco fiscal, que no entiende la noción de incertidumbre, el Banco de Pagos Internacionales sí la asume con todas sus consecuencias.
frente al cambio climático, apenas tenemos ideas generales que correspondería a lo que he llamado la probabilidad de clase. Frente a estos retos, los bancos centrales no pueden seguir enredados en cómo controlar M1. Este asunto ya no es relevante. La función de la banca central es muy distinta. La función de la banca central tiene que ver con la forma como los sistemas financieros crean condiciones propicias para que las economías puedan ir enfrentando los retos enormes que se derivan del cambio climático. El Banco de Pagos Internacionales invita a cambiar el paradigma de análisis de manera sustantiva. Y entre sus recomendaciones se hace evidente el papel que tienen que cumplir los gobiernos. Ningún privado, ninguna empresa privada tiene horizontes intertemporales de más de un siglo. Solamente los estados pueden imaginar el futuro de los seres humanos en el planeta Tierra. Y junto con los estados, los bancos centrales tienen la tarea de garantizar un desarrollo que sea sostenible. En este horizonte de larguísimo plazo, la linealidad del estado estacionario aparece como el juego de quienes, presos de sus intereses de cortísimo plazo, se niegan a entender. Muchísimas gracias, colega Alcides, colega Edgar. Damos las gracias al colega Jorge Iván por esa exposición que correspondió a esta cátedra magistral. Realmente deja muchísimos elementos para la reflexión hacia adelante. Gracias, profesor González. Muchas gracias. Sí, gracias a la academia de nuevo, a Edgar, a todos por la invitación. No, simplemente felicitar a Jorge Iván por la extraordinaria presentación que hizo sobre el marco fiscal y toda la compilación del análisis teórico para sustentar esto. Entonces yo creo que esta es una pieza, creo personalmente, es una pieza magistral que nosotros debemos conservar y tener en cuenta. Entonces, como levantamos la sesión, porque no podemos tener una copa de vino hoy. Un saludo para todos. Gracias.